Investigan en Burgos el intento de suicidio de una menor sometida a 13 exorcismos. El arzobispado de Burgos reconoce exorcismos a una menor en Valladolid. El exorcista vallisoletano defiende los rituales porque la menor estaba poseída por el diablo. Les estoy leyendo simplemente titulares en el mes de diciembre de un hecho que ha conmocionado primero, evidentemente, a la comunidad de Castilla y León y luego a toda España. Titulaba el Correo de Burgos: trastornos psicológicos, exorcismos y una familia rota. Se ha hablado mucho, se han dado muchas informaciones, algunas contradictorias. De pronto la sombra del exorcista y de la exorcizada volvían. Es como un bucle que nunca se acaba de retirar del todo, ¿no? En pleno siglo XXI, imágenes de otro tiempo, sobre todo por el elemento de que se habla de un intento de suicidio. Vamos a saber más sobre ese caso. Vamos a viajar a otro caso que les va a sorprender porque parece un calco anterior y que acabó de forma dramática. Y después vamos a irnos al gran debate que está aquí, en un cara a cara con dos grandes especialistas. ¿Esto qué es? ¿Influencia demoníaca o puro problema mental? Esto podría considerarse como malos tratos, el asunto del exorcismo. Ha habido una gran polémica sobre todo esto, ¿no? Bueno, vamos a desarrollarlo y vamos a conocer elementos que estoy seguro que no han contado en ningún otro lugar. Clara Catavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Muy atentos porque luego, después de lo que le va a contar Carmen, tú vas a dar ese nexo de un caso ocurrido en Galicia en concreto y con final aún más dramático que este, y que ahora desempolvamos y que yo creo que nos va a sorprender, ¿de acuerdo? Exorcismo de Burgos. Polémica como ningún otro caso en los últimos tiempos. Debates de todo tipo, televisivos, radiofónicos, periodísticos, personas asegurando que esto es una historia de psiquiatría prácticamente, de una sensación de agobio. Queremos saberlo todo. ¿Cuál es la historia de esta muchacha? Pues todo salta a la luz, como bien decías, en el pasado mes de diciembre, pero las denuncias de una menor y 3 de sus tíos se interponen ante el Servicio de Atención a la Familia en la Policía de Burgos. ¿Por qué? Porque al parecer esta menor había sufrido vejaciones, según sus propias declaraciones, aunque hay que decir que hay secreto de sumario, pero sí que se han filtrado algunas de las cosas por las que la jueza admitió a trámite la denuncia que hacían tanto la niña como los familiares. Al parecer esta menor supuestamente había sufrido vejaciones, maltrato familiar, insultos, y había sido sometida a 13 exorcismos desde abril a junio del año 2014. Ante esos hechos, los familiares de la menor deciden llevarlo ante las fuerzas de seguridad porque cree que se está cometiendo un delito con ella. No por hacerle los exorcismos, sino por el maltrato que estaba viviendo en la propia familia desde hacía años. Esta chica en el año 2011 comienza a sufrir una serie de trastornos alimenticios, anorexia, por lo que está internada en varios hospitales, tanto de Valladolid como de Burgos. Incluso en algún momento, en algunos meses, está ingresada en el departamento de psiquiatría del hospital, que es donde ingresan normalmente a las personas que tienen trastornos alimenticios, como en este caso de esta niña que sufría de anorexia y tenía unas reacciones un tanto extrañas con sus padres. La pequeña había sido desde muy niña muy buena estudiante, siempre había obedecido a sus padres. Sí que es cierto que dicen que vivía en una familia extremadamente religiosa, hasta tal punto que no la dejaban ver más que temática televisiva que tuviera que ver con la religión, canales muy concretos, y también escuchar en la radio canales muy concretos donde están todo el tiempo diciendo oraciones y rezando. Había ido muy pocas veces al cine, tan solo en 2 ocasiones con unos primos, y siempre a ver películas infantiles cuando ya era una adolescente, cosa que no casaba con su edad, y tampoco la dejaban salir ni con sus amigos, ni por supuesto ningún viaje ni ninguna excursión que tuviera que hacer con el colegio. Estaba continuamente rodeada de un ambiente extremadamente religioso, católico, donde se tenía que confesar casi semanalmente, donde tenía que acudir pues a esos retiros espirituales que hacen algunas parroquias, algunas comunidades, y eso al parecer chocaba con lo que quería hacer la chica y también con lo que sus padres pretendían de ella. En un momento dado salta todo cuando esta chica es una adolescente y los padres lo toman como
una posesión demoníaca, hasta tal punto que se trasladan a Madrid para hablar con una persona entendida, con un sacerdote. En ese momento la madre, que ha declarado también ante la policía, no ante el juez, dice que no hicieron nada, no realizaron ningún exorcismo, que tan solo estuvieron charlando con la niña, pero sí que es cierto que cuando regresan a Burgos hay un episodio que es el que desencadena que posteriormente la tengan que llevar a un exorcista. Esta chica se lanza desde un tercer piso y sufre graves lesiones. Pretende acabar con su vida. Es en ese momento cuando los padres, aparte de episodios que ha tenido anteriormente, le han avisado del colegio de que su hija parece que se autolesiona, que se hace heridas ella misma y que continuamente está hablando de quitarse la vida. Había tenido varios episodios en los que habían avisado a la familia ante el temor de que pudiera cometer pues, un acto contra su propia persona. Es a raíz de eso cuando deciden ponerse en contacto con un exorcista de Valladolid, exorcista oficial, que además tiene todos los permisos del obispado, se llama Jesús Hernández, y durante varios meses la someten a 13 exorcismos en el convento de San Joaquín y Santa Ana. Se ha comentado también que era llevada a este convento por las fuerzas telúricas que tiene el templo, porque allí era más fácil realizar los exorcismos y que ese supuesto demonio, esa supuesta posesión llegara a buen fin. Y así lo hicieron. 13 exorcismos, todos ellos, la niña denunció ante la policía que había sufrido maltrato en esos exorcismos porque alguien se subía encima de ella, una mujer en concreto, con una cruz en la mano, era atada en otras ocasiones. Sí que es cierto que la Iglesia, cuando realiza estos actos, estos exorcismos, el supuesto poseso, el supuesto endemoniado, a veces tiene una fuerza descomunal y tiene que ser sujetado por varias personas para no autoagredirse él mismo ni a los demás, ni a los que están llevando a cabo el exorcismo. Y se cree que en esta ocasión, al parecer, también pudo ser así, que estaban pues un poco sujetando a la niña para que no se hiciera a ella daño ni hiciera daño a los demás. Pero claro, todo esto es secreto de sumario, no se saben las declaraciones que ha dado la chica. Por otra parte, la madre tampoco quiere declarar y dice que lo único que ha hecho ha sido intentar ayudar a su hija, que verdaderamente estaba poseída por un demonio. Se ha filtrado a la prensa que hubo un momento en esa especie de crisis personal, luego analizaremos con un psiquiatra de enorme prestigio, como Enrique González Duro, qué claves puede haber aquí, que se pintaba diferentes palabras malsonantes, insultos en la piel, lanzaba esos mensajes. La escena era muy, sinceramente, de película, ¿no? Como he oído algunas películas muy célebres de niñas que en un ambiente opresivo se rebelan contra él y todo se convierte en una especie de locura. ¿O es que hay algo más? Porque lo sorprendente es ese milagro, ¿no? Porque se habla de milagrosa salvación, sí, en lo que es el salto al vacío de un tercer piso, que no es normal es salvarse, ¿no? Tuvo consecuencias, estuvo varios meses en una silla de ruedas porque se había hecho, ahora no está en una silla de ruedas y no, tal y como se publicó en algunos medios, no se quedó paralítica ni mucho menos, sí que sufrió graves daños en la columna, en uno de los pies, en uno de los brazos, pero luego se recuperó perfectamente. También se ha publicado que antes del intento de suicidio ya le habían hecho los exorcismos y que esos exorcismos habían llevado a que la chica intentara lanzarse por la ventana. No, fue justo después de los exorcismos, con lo cual al parecer esta chica ya venía con unos informes médicos, psiquiátricos importantes detrás, pero sí que es cierto que esos informes los tuvo que ver
el exorcista oficial. Los exorcistas hoy en día lo que tienen que hacer es siempre tener los informes médicos antes. Cuando descartan que hay una enfermedad mental, entonces el propio exorcista, que además tiene bastante experiencia, tiene muchos años haciendo exorcismos, es el que decide pues que ve algún signo de posesión demoníaca en ella. Se supone que es lo que vio este exorcista tan preparado y tan importante, digamos, y con tal currículum, ¿no?, de intervenciones. ¿Qué pudo ver? ¿Qué elemento le pudo llamar la atención para que esto no fuese un simple caso de locura, de anorexia, de problemas psiquiátricos? Los elementos que pudo ver es pues lo que le habían contado tanto en las catequesis a las que iba la niña, de la que fue expulsada durante unos días de las catequesis porque hablaba continuamente de suicidio, también esas palabras malsonantes que se escribía en los brazos, el autoagredirse ella misma porque algo parecía que quería salir de su cuerpo, y tuvo que ver más síntomas como son una fuerza descomunal. En este caso no se habla en ningún momento de que hablara lenguas muertas, sí que se habla de que los padres decían que parecía otra persona cuando discutía con ellos. Incluso la niña relata en cierta forma, una agresión de su padre hacia ella cuando algunos médicos han dicho que era un ataque de ansiedad y los padres creían que era un ataque demoníaco, con lo cual se tuvieron que vivir algunas escenas bastante fuertes, bastante potentes, para que la familia acudiera al exorcista y viera esos síntomas de posesión demoníaca y no hiciera 1 ni 2, sino 13 exorcismos, es que son durante meses. Exorcismos oficiales, entre comillas, en España en el año 2014. Y evidentemente la prensa se sorprendía. Luego había diferentes posiciones, como luego veremos en el cara a cara. Pero nosotros hemos tirado de archivo, ¿verdad, Clara? Y hemos encontrado una historia. Hay varias, pero hay una particularmente desconocida, curiosa, y que es como un antecedente de todo esto, un ejemplo de hasta dónde se puede llegar. Y ahora precisamente hemos llegado aquí a la conclusión de que si todo ocurrió en la noche del 24 al 25 de diciembre, es una coincidencia asombrosa, lo van a ver. Vámonos a Galicia, Clara. Contemos al público esta historia. Nos vamos a Galicia, concretamente a La Coruña, y nos vamos a situar en la madrugada del 24 de diciembre al 25, es decir, justo en esa fecha tan señalada de Nochebuena, del año 1972. Muchos años atrás, allí, en la calle División Azul, un edificio de 21 plantas. Esa noche había un vecino de la zona que estaba con su vehículo estacionado allí. Acababa de llegar de cenar con unos familiares cuando de repente vio que se precipitaba algo desde las alturas y caía, y al acercarse se dio cuenta de que era uno de sus vecinos, un joven que se llamaba Javier Marcial Reino, que tenía únicamente 15 años y que vivía precisamente en el piso 21º, del cual había caído, saltado, no se sabe muy bien qué es lo que había ocurrido. Al acercarse se dio cuenta de que en la mano llevaba apretada una llave que, según el padre de este chico, que se encontraba afuera junto con su mujer, estaban en Canarias resolviendo unos asuntos, y estaba tanto este chico como sus hermanos al cuidado de la abuela materna. El padre dice que esa llave pertenecía a una biblioteca que él tenía, digamos, secreta, en donde él consultaba una serie de libros que a su suegra le parecían subversivos e incluso demoníacos. Esta mujer era muy religiosa y entonces esas lecturas decía que no eran buenas para un chaval de su edad y que eran, pues como decimos, un poco parecer. No se sabe muy bien qué ocurrió. Aquella noche tanto Javier como sus hermanos se encontraban con gripe, estaban enfermos, y entonces ella, que estaba al cuidado, la abuela de los niños, nunca sabremos lo que ocurrió en aquella casa esa noche, pero sí sabemos que el padre acusaba a su suegra de haber aprovechado su ausencia de la casa para intentar realizar un exorcismo ilegal del cual no hay constancia, no hay una autorización oficial para ese exorcismo, que se habría realizado con un sacerdote amigo de la familia, amigo de la abuela, y que habría resultado con unas consecuencias fatales, es decir, habría impresionado mucho al muchacho, y el muchacho, no sabe bien si por la fiebre que tenía, por la presión a la que estaba sometido, o bien no sabemos exactamente qué,
El caso es que nadie sabe si el chaval decidió saltar por la ventana, si se cayó o si intentando huir en un delirio con la fiebre y por esa situación habría optado una salida que en ese momento era en falso, claro. Año 72, La Coruña, desde una planta 21 salta un muchacho, un bulto, que ven los vecinos caer estrepitosamente al suelo. Luego comentaremos algo de ese suelo. Y resulta que la sospecha era de que había un ritual colectivo familiar, un exorcismo, porque ese muchacho sabemos si tenía algún problema. Aparentemente no. Yo viajé en su momento a La Coruña para seguir un poco este asunto y hablé con varias personas que lo conocieron, incluyendo al portero del inmueble, y me decían que era un chico completamente normal, que no tenía ningún problema ni nada conocido que pudiera hacer pensar que este chaval tuviera algún problema ni de posesión, entre comillas, ni de nada parecido. Lo cierto es que sí que algo ahí que no sabemos muy bien, porque ahí tenemos únicamente la versión del padre, por lo que el padre estaba convencido de que se había realizado un exorcismo ilegal. Tal es el punto que bueno, pues esta situación afectó al matrimonio. El padre decidió separarse, se marchó a Venezuela, estuvo en Venezuela unos años. Él durante mucho tiempo, hasta que falleció, todas las nochebuenas se acercaba a esa calle y con pintura realizaba una cruz blanca sobre un fondo rojo en el lugar exacto donde había impactado el cuerpo de su hijo. Esto es impresionante. Esta escena que acabas de narrar es curioso porque los hechos son incluso previos a la famosa película El Exorcista, que es verdad que genera en España y en todo el mundo una ola impresionante de, por un lado, fascinación y por otro temor a estos temas. Se empieza a hablar en España de exorcismo realmente a raíz de la película del 74, esto es 2 años antes, pero me cuentas que el padre, convencido de que en ese piso 21 ha ocurrido algo que tiene que ver con todo esto, y yo estoy recordando la escena, no la recordaba clara, de el chaval con la llave en la mano, o sea, esto es... Y va pintando año a año en esa noche Sí. de paz y de armonía para muchos. Alguien en La Coruña se dirige todas las noches a repintar esa cruz blanca en el suelo. Sí, y a colocar una serie de panfletos pidiendo justicia por saber qué exactamente ocurrió aquella noche. Es más, después de regresar de Venezuela, él era constructor, un constructor muy conocido en aquella época, y decide comprar un terreno y construir un edificio de 3 plantas al que llama Javimar, en recuerdo de su hijo. Y posteriormente, una vez que ha terminado de construir el edificio, pasa un tiempo y decide venderlo, y lo vende Iker por una cantidad muy simbólica que coincide con la fecha de nacimiento de su hijo, el 22 de febrero de 1957, es decir, lo vendió por lo que eran pesetas de aquella época, 22.021.957 pesetas, con la condición, una cláusula en la que decía que no se podía cambiar el nombre del edificio y debía permanecer con el nombre de Javimar. Esto realmente pues lo colocó, estos anuncios, en prensa local, y además al mismo tiempo bueno, puso en venta como la condición de este edificio, que se vendiera de esa manera. Hizo una especie de escrito coincidiendo con el 14º aniversario de la muerte de su hijo, en el que decía que en esa calle de División Azul, se le había destruido su familia por culpa de un vil exorcismo. Es decir, él estaba convencido hasta el punto, hasta los días finales en los que falleció de una enfermedad. Y claro, la cruz se fue desdibujando, ya nadie venía a pintar la cruz, y con el tiempo se fue desdibujando, y hasta que terminó por desaparecer y dejar perder la huella de aquel caso. Impresionante, Clara, de verdad, me parece una historia de esas que forman parte de los archivos de nuestra compañera, año 72, como muy desconocido, y que si lo analizamos policialmente, a nivel forense, no hubo ninguna aclaración más de qué pasó en ese piso 21 con esa familia. Nunca hubo culpables ni...
quedó como Oficialmente un accidente, fue un ¿no? accidente. Un De accidente. hecho, la madre, con quien también pude entrevistarme, pero que declinó comentar nada sobre el asunto, es decir, ella no daba su versión de por qué su marido estaba convencido de eso, ¿no? Ella lo que decía es que todo pudo deberse a un fatal accidente por culpa de que el muchacho hubiera delirado a causa de la fiebre y se hubiera dirigido a tomar aire fresco a la ventana y en un mareo o algo hubiera caído. Eso es un poco lo que ella decía, pero sin entrar en detalles de lo que sería el por qué su marido estaba convencido de eso otro, porque es decir, puede haber un accidente, puede haber una discrepancia, si se cayó, si no estaba esa ventana bien cerrada, o etcétera, pero afirmar que había sido sometido a un exorcismo, probablemente el padre algo debió ver en el comportamiento de su suegra para llegar a esa conclusión, pienso yo. Planta 21, una familia con fiebre, unos padres que no están, un muchacho que salta por la ventana, una cruz pintada la noche de Navidad. Esa llave en la mano. La llave en la mano. Podríamos seguir investigando, desde luego ante un suceso así, nosotros abrimos el siguiente contacto, igual alguien sabe algo más, porque desde luego hay una historia tremenda, muy oscura, hay que decirlo, pero que como vemos, todo lo que ocurre ahora, en el fondo ya ha habido, con sus diferencias, pero ha habido historias parecidas. Es cuestión de mirar el archivo y contemplar casos tan increíbles. Gracias a nuestra compañera Clara Tahoces, que lleva toda la vida en esto, y por eso nos trae expedientes tan asombrosos, tan intrigantes. Clara, gracias mil. Nada. Vamos a ir un poco más allá. Yo creo que la polémica suscitada por el caso de Burgos, porque todo esto, que como vemos viene de atrás, vuelve a la actualidad, hay una división total, ¿no?, entre personas, como por ejemplo el periodista José María Zabala, que creen profundamente, y es un periodista de prestigio, que el demonio actúa, que la fuerza negativa es capaz de invadir a una persona. Por otro lado, psiquiatras de enorme prestigio como Enrique González Duro, que siempre ha mantenido que esto es una cuestión de locura, una cuestión de psicosis familiar, una cuestión que tiene que ver incluso con la sexualidad, el no aceptar la sexualidad en un ambiente opresivo. Vamos a debatir un poco cara a cara, porque creo que este suceso que en el fondo nos trae los exorcismos hoy a España, de nuevo, nadie, la pátina de tecnología no elimina esto. De vez en cuando esa sombra vuelve, hay que analizarlo, cara a cara con dos especialistas. Cara a cara, ustedes lo saben, es un formato en el cual invitamos a dos especialistas con ideas diferentes para que ustedes opinen libremente y nosotros pues extraer una conclusión, si es posible, sobre el caso que acabamos de analizar. Aunque hemos contado dos casos, nos centramos en la pura actualidad, en el suceso de Burgos. Como han visto, los titulares son de todo tipo, división de opiniones, ¿no?, como dirían, y muchas personas que hablan de un hecho puramente mental, puramente de opresión, puramente incluso de malos tratos, y otros que hablan de que cuidado porque hay unas influencias realmente malignas y que la gran ventaja de lo maligno es que ya casi nadie cree en ello y por eso influye en algunas personas y llega a poseer a algunas personas. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver qué opina nuestro amigo José María Zabala, un periodista de investigación de los que quedan. Una obra muy polémica también suya fue Así se vence al demonio. Hablan los poseídos, hablan los exorcistas. Ahora los exorcistas, como han visto, han vuelto a ser portada de toda la prensa. José María, bienvenido, amigo. Muchas gracias. Es un placer volver a estar aquí contigo, Iker. Si te pregunto a ti tu opinión sobre este caso concreto de Burgos, ¿cuestión mental o algo más? Bueno, a mí me llama la atención ese comunicado oficial del Arzobispado de Burgos en el que se afirma, yo no sé si es cierto, pero es una versión del Arzobispado, que esa joven había intentado suicidarse con anterioridad a la práctica de los exorcismos y que de hecho había visitado varios centros hospitalarios de Burgos y de Valladolid y que sus padres, pues como no daban resultado la medicación o el tratamiento que ella estuviera siguiendo, bueno, pues habían decidido acudir a un exorcista, ¿no? Es hasta ahí donde yo sé, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque
en las crónicas periodistas esa versión del arzobispado de Burgos se ha obviado, ¿no? Y creo que es importante tener muy claro eso, es decir, que hay un intento de suicidio previo a la visita al exorcista por parte de esta joven acompañada de sus padres. Pues María, una cosa más. ¿Ha habido casos, tú has registrado, donde la influencia en tu opinión real, demoníaca, oscura, maligna, ha obligado o ha empujado al suicidio o al intento de suicidio de algunas personas? Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que aquí es muy importante diferenciar lo que es una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica, de una posesión diabólica. Perfecto, José María. Damos paso a un prestigiosísimo psiquiatra, Enrique González Duro. Uno de sus clásicos es Historia de la locura en España. Porque yo no sé si Enrique piensa que todo esto que hemos visto, su opinión, se enmarca en este ámbito, en el ámbito quizá de los problemas mentales. Enrique, bienvenido. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión de este suceso concreto? Yo creo que es un fenómeno perfectamente comprensible, explicable y comprensible desde el punto de vista psiquiátrico, desde el principio hasta el final. Tú lo tienes clarísimo. Bueno, no tengo duda, es decir, no tendría duda. Lo que ocurre es que efectivamente la enfermedad que ella padece y que la diagnostican concretamente psiquiatras de Valladolid, que creo que hay un núcleo de psiquiatras ahí muy competente, para mí muy convincente, es anorexia mental. Anorexia mental es una enfermedad grave y Anorexia mental. Anorexia, y difícil de curar, muy difícil de curar. Y es una cosa que provoca en la familia una situación de hostilidad multidimensional, diría yo, porque que una chica joven que está en pleno desarrollo no me coma, para la madre es terrible, para el padre es terrible. Y vienen las coacciones, come, y come a la fuerza, la chica va a vomitar, a provocarse el vómito al cuarto de baño. Se crea una dinámica de hostilidad tal que se hace insoportable. Si encima le añade a esto que esta familia, por lo que yo conozco, es de unas creencias religiosas bastante acentuadas, es decir, la situación para la chica tenía que ser absolutamente opresiva y por tanto las tentativas de suicidio me parecen, no digo justificables, pero comprensibles. Si tuviéramos que ver a toda la cantidad de gente que se suicida el demonio detrás de eso, pues entonces estábamos media población de este país por lo menos endemoniada. El suicidio es un fenómeno humano que lo ejecuta muchísima gente en situaciones que le parecen insostenibles, ¿Descartas, inaguantables. por lo tanto, cualquier influencia maligna, preternatural, Yo creo que misteriosa? aquí el demonio es decir, no pinta nada en esta historia. Yo no conozco a esta joven de Burgos. Lo que sí puedo hablar con conocimiento de causa es con muchos casos. Para ti de existe la personas posesión demoníaca. con nombres y apellidos que salen a relucir en este libro, de Así se vence al demonio, y casos que me ha referido, por ejemplo, don Gabriel Amorz o don Lorenzo Alcina, que es el decano de los exorcistas españoles. Es decir, para mí la prueba del 9 es la aversión a lo sagrado. Personas que no pueden poner el pie en una iglesia, estar delante de un sagrario, que tienen que blasfemar ante una imagen de la Virgen. Es decir, hay una serie de circunstancias que cuando uno tiene delante de sí a una persona poseída por el demonio se da cuenta que no es una persona, una enferma mental, que es otro tipo de casuística completamente distinta. Enrique, tu opinión. Mi opinión es que, bueno, si se parte de una creencia, la creencia no se puede discutir, cada uno cree. Yo pondría un ejemplo para adquirir un poco de perspectiva. Por ejemplo, ¿qué pasa con los testigos de Jehová? Que su religión, sus creencias, y creen firmemente que es nocivo para ellos la transfusión de sangre. ¿Qué es lo que hace unos niños que necesitan, que se están muriendo y que una transfusión les puede salvar la vida, nada menos que la vida? ¿Qué es lo que hace? El juez actúa no según sus creencias religiosas, que las puede tener, actúa en función de sus creencias racionales. Es decir, a este chico no está, hay que protegerlo, los padres le están impidiendo un remedio que puede ser fundamental para salvar la vida, y entonces yo decreto, la mayoría de los jueces decreto que se le ponga incluso en contra de los padres que no son los dueños de los niños. Y aquí estamos hablando de una menor, en este caso concreto, una menor, donde los padres inducidos, porque hay un seminarista que tiene un sueño extraño y que eso es una prueba de que tiene el demonio, no sé por qué. Un sueño de un seminarista que puede ser de lo más disparatado posible, como todos tenemos sueños disparatados.
puede ser una prueba de que esa chica tiene el demonio. Una profesora de religión del colegio y no sé qué, hay 3 personas y un párroco de Burgos. Son los que inducen a la familia, que ya es por sí muy creyente y muy propicias, a pensar de que esta niña tiene el demonio y que por consecuencia hay que exorcizarla. Yo creo que estamos hablando de un caso concreto que ha sucedido hoy en pleno siglo XXI y que yo considero que es una excepción. Es decir, lo que no se debe hacer, en mi opinión, es pensar que el exorcista es un maltratador. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese, porque ese elemento ha salido. Porque el exorcismo es un servicio caritativo a las personas que lo necesitan. Es curioso, José María, porque son 13 exorcismos, que es un número ya importante, que se habrá visto en este caso concreto. Pero has dado una clave importantísima también, y ha salido en la prensa. Si el exorcismo es maltrato o no. Y esto es muy polémico. ¿Qué dice el psiquiatra? González Duro. Lo que yo quería insistir, puesto que mi interlocutor me ha insistido, es en deshacer absolutamente la historia de que si esta chica tenía antecedentes psiquiátricos y tratamiento psiquiátrico, como si eso fuera una prueba. Todo lo contrario. Todo lo contrario, es decir, no que fuera una prueba que tiene el demonio, es un fenómeno humano que lo puede ejecutar. Yo no digo cualquiera. que fuera una prueba, yo digo que esa... Por favor, me deja terminar el argumento. Es que yo creo que hay que hablar aquí no de autosugestión, sino de sugestión directa. Es decir, hay una serie de personajes, tanto por la familia, de buena fe, yo no estoy hablando de que la gente actúe de mala fe y tal, que creen estas cosas, y entonces induce a la niña a creerse que tiene el demonio. Porque se ofrece otra solución, porque es una niña aislada que tiene poco contacto con la otra niña del colegio, poco tal, probablemente desde el punto de vista sexual debe tener muchos problemas esta chica, lo cual agudizaría su problema. Y esta chica es inducida. Ella llega a decir que cree ella que lleva el demonio. Un caso de inducción, por tanto, psicológica, absolutamente. Hay una inducción psicológica que me parece que sí, aprovechándose de la situación de poder contra una menor de edad que no tiene sus derechos protegidos legalmente. Aquí no se les reconoce. Maltrato, José María. Se ha hablado en este caso de que el exorcismo, y luego daremos paso a Enrique, que él dice que sí, es un maltrato. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que, insisto, ya lo he dicho antes, es una obra de caridad. Es decir, el exorcista lo hace por ayudar a las personas que están sufriendo las acometidas del maligno. Y yo le haría una pregunta a don Enrique, ¿no? Es decir, ¿usted ha tenido delante de sí una persona endemoniada? ¿Usted ha presenciado alguna vez un exorcismo? Yo supongo que sí he tenido muchas, porque lo que pasa es que la familia cuando viene les da vergüenza decirlo. Pero está les da vergüenza y no te lo dicen porque... Pero está reconociendo entonces que estaban endemoniadas. Pero déjame que le explique, hombre, si no puede responder, tendré que explicarlo. Pero sí tuve una o varias personas que me dijeron que estaban poseídas por el demonio. Pero claro, me imagino que esa persona no vomitaría delante de usted clavos, por ejemplo, como si vomitó delante del padre Amorth, o delante del padre Salvador Hernández Ramón, o del decano de los exorcistas de Palma de Mallorca. ¿Qué opinaría usted si eso sucediera? Porque claro, no podemos intentar siempre hallar una explicación racional a fenómenos que no la tienen. Es que, insisto, por mucha autosugestión que haya a uno, si por mucho que se crea que es un buey no le van a salir cuernos en la cabeza, hay personas que tienen unas reacciones que no son de personas enfermas mentales. No puede ser la reacción de un esquizofrénico, por ejemplo, ¿no? Son personas que hacen cosas que son absolutamente inexplicables desde el punto de vista de la ciencia, racionalmente, ¿no? Y esas personas las han tratado don Gabriel Amorth, los exorcistas, ¿no? Y están ocurriendo, ¿no? Lanzaba yo una pregunta para finalizar sobre si hay un maltrato, Enrique, en este Yo tipo creo que de maltrato, actos. en este caso concreto ha habido maltrato porque incluso figura, por lo menos en la información de prensa, figura con que la chica que se rebelaba contra estas prácticas, entonces que estamos en la silla de ruedas como consecuencia de tentativa de suicidio que tuvo, le pegó y la tiró al suelo. O sea, ha habido maltratos físicos. ¿Por qué? Lo que yo me preguntaría es por qué el juez no interviene incluso enviando, quitándole provisionalmente la custodia de esa menor y mandarla a una institución de menores. Pero ¿por qué no interviene con el obispado de Valladolid que autoriza esto? Puede ser bueno autoriza eso. dentro de la... Me están hablando de ortodoxia religiosa, pero no me están hablando de derechos ciudadanos, que no tiene nada que ver. Enrique, ¿puede ser bueno un exorcismo?
El público está preguntándose, como dice José María Yo creo Zabala. que no, yo sí no he visto demonios, no he visto personas demoniadas a ese nivel de vómito y tal, pero he visto histéricos e histéricas, muchos, y verdaderos cuadros tremendos, pero lo han tenido la suerte de no encontrar en su camino nadie que le diga que tiene el demonio, y por tanto no han llegado a creerse, no han llegado a creerse, y por tanto, déjame que termine mi argumento, y por tanto ha sido posible actuar con ellos de una manera más racional, más lógica, más amistosa, y no con malos tratos, y no porque un histérico si le pega se pone más furioso. Yo insisto, La gente cree, a una persona que se pone histérica se le dan bofetadas, se pone mucho peor. Hay que actuar amistosamente, el cordialmente. El exorcismo, al tener cierta violencia, en tu opinión, Enrique, puede motivar todavía más. Claro, porque en mi vida aquí se utiliza un argumento que es falso, además teológicamente, me atrevo a decirlo teológicamente porque lo he leído. Es decir, el cura que efectúa, el sacerdote que efectúa el exorcismo, según los rituales clásicos, da por sentado que tiene Satanás en el cuerpo y dice, ¿cómo te llamas, Satanás? Y entonces la chica imposta la voz, al modo que hacen las videntes, por ejemplo la del Escorial, etcétera, imposta la voz y dice, ¡oh, soy el demonio y me llamo fulanito! No sé qué, habla así, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo cree, y como se cree el demonio, es un círculo vicioso. Piensa que yo pude cometer todos los pecados del mundo. Un círculo que va más, incluso actúan con síntomas eróticos. Incluso odian, que muestran aversión hacia los crucifijos, hacia el cura que le está maltratando. Le está maltratando. Ha habido dos opiniones completamente distintas que les han dado algunas claves. Que ustedes interpreten la actualidad, lo que ha ocurrido, como crean conveniente, ¿no? Hay una historia mental, una historia de opresión en el ambiente, una historia de inducción, como dice el psiquiatra Enrique González Duro, o realmente hay casos absolutamente inexplicables y que realmente nunca sabremos el origen y quizá haya precisamente una raíz oscura en todo esto. Bueno, ustedes opinen. Nosotros agradecemos este cara a cara a nuestros invitados por su paciencia y por haber dado algunas claves que pueden ser sumamente interesantes. Nosotros permaneceremos atentos a nuevas claves también de este caso, porque seguro que irán conociéndose. Como bien dice José María Zabala, es cierto que la capa oscura envuelve a todo esto y al final lo que queremos es luz y taquígrafos. Gracias a los dos, de verdad, por vuestra visita. Muchas gracias. Gracias, feliz año. Igualmente, gracias. Nosotros continuamos. ¿Esto qué es? ¿Influencia demoníaca o puro problema mental? Esto podría considerarse como malos tratos, el asunto del exorcismo, ha habido una gran polémica sobre todo esto, ¿no? Bueno, vamos a desarrollarlo y vamos a conocer elementos que estoy seguro que no han contado en ningún otro lugar. Clara Catavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Muy atentos porque luego, después de lo que le va a contar Carmen, tú vas a dar ese nexo de un caso ocurrido en Galicia en concreto y con final aún más dramático que este y que ahora desempolvamos y que yo creo que nos va a sorprender, ¿de acuerdo? Exorcismo de Burgos. Polémica como en ningún otro caso en los últimos tiempos. Debates de todo tipo, televisivos, radiofónicos, periodísticos, personas asegurando que esto es una historia de psiquiatría prácticamente, de una sensación de agobio. Queremos saberlo todo. ¿Cuál es la historia de esta muchacha? Pues todo salta a la luz, como bien decías, en el pasado mes de diciembre, pero las denuncias de una menor y 3 de sus tíos se interponen ante el Servicio de Atención a la Familia en la Policía de Burgos. ¿Por qué? Porque al parecer esta menor había sufrido vejaciones, según sus propias declaraciones, aunque hay que decir que hay secreto. Sus padres sí que es cierto que dicen que vivía en una familia extremadamente religiosa, hasta tal punto que no la dejaban ver más que temática televisiva que tuviera que ver con la religión, canales muy concretos, y también escuchar en la radio canales muy concretos donde están todo el tiempo diciendo oraciones y rezando. Había ido muy pocas veces al cine, tan solo en 2 ocasiones con unos primos, y siempre a ver películas infantiles cuando ya era una adolescente, cosa que no casaba con su edad, y tampoco la dejaban salir ni con sus amigos, ni por supuesto ningún viaje ni ninguna excursión que tuviera que hacer con el colegio. Estaba continuamente rodeada de un ambiente extremadamente religioso, católico, donde se tenía que confesar casi semanalmente, donde tenía que acudir pues a esos retiros espirituales que hacen algunas parroquias, algunas comunidades, y eso al parecer chocaba con lo que quería hacer la chica y también con lo que sus padres pretendían de ella. En un momento dado salta todo cuando esta chica es una adolescente
y los padres lo toman como... Investigan en Burgos el intento de suicidio de una menor sometida a 13 exorcismos. El arzobispado de Burgos reconoce exorcismos a una menor en Valladolid. El exorcista vallisoletano defiende los rituales porque la menor estaba poseída por el diablo. Les estoy leyendo simplemente titulares en el mes de diciembre de un hecho que ha conmocionado primero, evidentemente, a la comunidad de Castilla y León y luego a toda España. Titulaba el Correo de Burgos: trastornos psicológicos, exorcismos y una familia rota. Se ha hablado mucho, se han dado muchas informaciones, algunas contradictorias. De pronto la sombra del exorcista y de la exorcizada volvían. Es como un bucle que nunca se acaba de retirar del todo, ¿no? En pleno siglo XXI, imágenes de otro tiempo, sobre todo por el elemento de que se habla de un intento de suicidio. Vamos a saber más sobre ese caso, vamos a viajar a otro caso que les va a sorprender porque parece un calco anterior y que acabó de forma dramática, y después vamos a irnos al gran debate que está aquí, en un cara a cara con dos grandes especialistas de sumario, pero sí que se han filtrado algunas de las cosas por las que la jueza admitió a trámite la denuncia que hacían tanto la niña como los familiares. Al parecer esta menor supuestamente había sufrido vejaciones, maltrato familiar, insultos y había sido sometida a 13 exorcismos desde abril a junio del año 2014. Ante esos hechos, los familiares de la menor deciden llevarlo ante las fuerzas de seguridad porque cree que se está cometiendo un delito con ella. No por hacerle los exorcismos, sino por el maltrato que estaba viviendo en la propia familia desde hacía años. Esta chica en el año 2011 comienza a sufrir una serie de trastornos alimenticios, anorexia, por lo que está internada en varios hospitales, tanto de Valladolid como de Burgos. Incluso en algún momento, en algunos meses, está ingresada en el departamento de psiquiatría del hospital, que es donde ingresan normalmente a las personas que tienen trastornos alimenticios, como en este caso de esta niña que sufría de anorexia y tenía unas reacciones un tanto extrañas con sus padres. La pequeña había sido... desde muy niña muy buena estudiante, siempre había obedecido una posesión demoníaca, hasta tal punto que se trasladan a Madrid para hablar con una persona entendida, con un sacerdote. En ese momento la madre, que ha declarado también ante la policía, no ante el juez, dice que no hicieron nada, no realizaron ningún exorcismo, que tan solo estuvieron charlando con la niña, pero sí que es cierto que cuando regresan a Burgos hay un episodio que es el que desencadena que posteriormente la tengan que llevar a un exorcista. Esta chica se lanza desde un tercer piso y sufre graves lesiones. Pretende acabar con su vida. Es en ese momento cuando los padres, aparte de episodios que ha tenido anteriormente, le han avisado del colegio de que su hija parece que se autolesiona, que se hace heridas ella misma y que continuamente está hablando de quitarse la vida. Había tenido varios episodios en los que habían avisado a la familia ante el temor de que pudiera cometer un acto contra su propia persona.